Polímeros y su clasificación. ¿Qué es un polímero? Son grandes moléculas, macromoléculas compuestas por la unión de moléculas más pequeñas denominadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. En griego, polis significa muchos y mero significa un segmento. Y ahora pasando a la clasificación de polímeros. Primero, los polímeros inorgánicos que no poseen átomos de carbono en su cadena principal y son derivados de metales y minerales, que también pueden ser en procesos naturales o en laboratorios. Esto quiere decir, como ejemplos podemos poner el vidrio, que se encuentra de manera natural y también puede ser cambiada por el hombre. Esto con materiales o en mezclas de sílico, aluminio y como cal. También está la silicona, que es un compuesto hecho principalmente de sílico y oxígeno. Esos son ejemplos de polímeros inorgánicos. Después sigue los polímeros orgánicos. Estos poseen átomos de carbono en su estructura y pueden ser naturales o sintéticos. En los naturales hay ejemplos como los polipeptidos, los polisacáridos y los hidrocarburos. Bueno, estos son los primeros ejemplos. Lo que son los polipeptidos son cadenas de peptidos y los peptidos son cadenas de aminoácidos. Se identifican como 20 tipos de aminoácidos en los organismos vivos. Y como ejemplo podemos ver que hay la globulina, que es una proteína soluble que se encuentra principalmente en la sangre. Y está la insulina, que es una hormona polipéptida producida naturalmente por el páncreas. Y está la proteína, que es una cadena de polipéptidos generados a través del proceso de síntesis o traducción de proteínas que de manera son producidas en los creo que se llaman ribosomas, algo así, con la información del ADN que se transporta al ARN mensajero. Creo que así iba. Después está los polisacáridos. Estos son cadenas de monosacáridos son como un tipo de hidratos de carbono. Como ejemplos está el almidón, que es un compuesto por 2 polisacáridos, y la celulosa, que su estructura es formada solo por moléculas de glucosa. Y después vienen los hidrocarburos. Estos, pues, como ejemplo pueden ser el caucho, conocido pues como latex, creo que dicen, el petróleo crudo y el gas natural. Estos son cadenas de carbono e hidrógeno y se dividen en alcanos, alquenos y alquinos. Y después vienen los polímeros sintéticos. Estos son por polimerización de otros polímeros. También están los elastómeros termoplásticos y termoestables, así como también los célulos semisintéticos. Ok, y que como se define, pues estos se obtienen mediante un proceso conocido como polimerización, que se define como el uso de ciertas reacciones químicas, y estas reacciones químicas crean un crecimiento en cadena y en etapas para los monómeros, y de esta manera forman moléculas de peso que a veces puede ser el doble o el triple. Como ejemplos
Elastómeros es como, bueno, se deforman al aumentar la temperatura, pero recuperan su forma original. Los termoplásticos, al elevar su temperatura, se, se disuelven a un estado líquido, pero cuando cuando se enfrían ya, vuelve a su estado, o sea, sólido, o sea, normal. Y el termostable, cuando igual se eleva la temperatura, se descomponen químicamente, pero no se deforman y no fluye no le pasa nada, nada más pues, cambia como químicamente. Y como ejemplo, pues estos son los trajes de buzo para los elastómeros. Para los termoplásticos, pues son productos de la polimerización del petróleo y el caucho, así como que generan algo que se llama TPU, que es un poliuretano, que es como aislantes térmicos, y un COP, un COPE, que es un copolister. Eso es casi se está usado en la industria textil. A ver. Y los termostables pues se pueden reconocer como plásticos rígidos, como la fibra de vidrio o la fibra de carbono. Y por último, pues el celulosico. Estos polímeros son productos de la celulosa que está modificada naturalmente o en laboratorios. Esos son casi para uso industrial y se puede combinar con maderas o con algodón. Y ejemplos, pues tendríamos ¿cómo se llamaría? El celofán, y algo que en España le dicen el rayón. No. Aquí es algo que se llama rayón y en España se conoce como viscosa. Monómero y copolímero. ¿Qué es el monómero? Son moléculas pequeñas, mayormente orgánicas, que cuentan con la capacidad de unirse a otros similares, resultando en la formación de polímeros o moléculas muy grandes, que son la unidad principal de materiales naturales o sintéticos. Proviene del griego mono, que significa uno, y mero, que es parte. Los monómeros naturales son esencialmente las moléculas orgánicas que tienden a persistir en la naturaleza y se unen para constituir una molécula biológica más grande. Algunos ejemplos son el almidón, las proteínas y el glucógeno. En cambio, los monómeros sintéticos son fabricados artificialmente mediante la combinación de diferentes átomos. Luego estos reaccionan juntos para formar moléculas más grandes que se utilizan en varias industrias para varios propósitos diferentes. Algunos ejemplos es el gas etileno y el metacrilato. Su estructura se encuentra compuesta principalmente por átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno, las cuales se encuentran unidas mediante enlaces covalentes. Algunos ejemplos es el etileno, propano y el metano. Copolímero. Es una macromolécula con dos o más monómeros. Se obtiene cuando dos monómeros diferentes se dejan polimerizar en conjunto. Existen 4 tipos: el alterante, el azar, de injerto y por bloque. El alterante, como su nombre lo dice, va alterando los monómeros. Aquí, como se muestra en la imagen, va de un verde y un rojo. El otro tipo es al azar. No hay ninguna regla que siga, simplemente estará distribuidos en el polímero, sin ningún orden en específico. De injerto, cadena principal que corresponde a un polímero y cadena lateral que corresponde al monómero del copolímero.
Y por último, es por bloque. Grupos del mismo polímero se van alternando, por ejemplo, 2 rojos, 2 verdes. Aunado al tema de mi compañera, vamos a hablar de los tipos de cadenas de los polímeros. Hay 4 tipos de cadenas, los cuales son lineales, ramificados, entrecruzados y reticulados o tridimensionales. Las cadenas lineales no tienen ramificaciones, es decir, que los monómeros que constituyen a estas forman cadenas sencillas y flexibles que son unidas por fuerzas de Van der Waals. Ejemplo de ello tenemos el polietileno y el Kevlar. El polietileno, por su parte, es un plástico sumamente versátil con el que podemos confeccionar numerosos artículos como bolsas plásticas, láminas para envasado, fármacos y productos agroindustriales, además de contenedores herméticos de uso casero. Y el Kevlar, con una alta resistencia a la llama, la resistencia a la tensión, una gran fuerza, se ha utilizado ampliamente en la fabricación de diversos productos en la vida diaria, como aislantes térmicos, en mantas y equipos de protección como guantes de seguridad, ropa de protección térmica para bomberos, chalecos antibalas, entre otros. Las cadenas ramificadas son aquellas que tienen una cadena principal que están unidas a unas pequeñas cadenas laterales. Ejemplos de ellos tenemos al poliestireno, que es un polímero termoplástico también conocido como cristal o vidrio plástico, coloquialmente conocido como unicel o toppers, que es un plástico duro convertido en uno de los más importantes del mercado utilizados como contenedores de alimentos, en laboratorios, jugueterías, embalajes y una multitud de aplicaciones más. Las cadenas entrecruzadas son cadenas lineales adyacentes que se unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. Ejemplo de ello tenemos al caucho, que es un polímero plástico que además de servir para hacer llantas de bicicletas y autos, el caucho pasó a ser un material indispensable en las cintas de transporte para automatizar el trabajo. Y por sus propiedades como aislante eléctrico, también se empezó a utilizar para recubrir cables y entre otras aplicaciones prácticas. Las cadenas reticuladas o tridimensionales son unidades monoméricas trifuncionales que tienen 3 enlaces covalentes activos, donde implica la formación de una red tridimensional formada por la unión de diferentes cadenas poliméricas. Ejemplo de ello tenemos a las resinas epoxi y a la baquelita. Por el lado de las resinas epoxi, o también llamados poliepóxidos, son polímeros termoestables que se endurecen cuando se mezclan con un agente catalizador o endurecedor, y estas mismas están constituidas por 2 componentes que al mezclarse previamente se solidifican y crean resinas sólidas. Y por el lado de la baquelita, fue uno de los primeros plásticos comerciales completamente sintéticos que se moldeaban con el calor y que una vez enfriados producían un material duro, resistente al calor, la electricidad y a los solventes. Y su aplicación como aislante eléctrico fue inmediata, pero pronto sus usos comenzaron a proliferar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los polímeros conductores. Los polímeros conductores reúnen las propiedades metálicas y de los plásticos que tanta expectación se generó en los años 40. Con esto se piensa revolucionar la industria eléctrica, combinando excelentes propiedades mecánicas y químicas, además de ofrecer una fácil preparación y bajo costo de fabricación. Bien, ahora, ¿cómo se fabrica un polímero conductor? Pues principalmente es por la contaminación de la cadena con otros productos químicos, también llamado dopado, además de la presencia de enlaces dobles conjugados que permiten el paso del flujo de electrones. Con esto se comprueba que los polímeros son 100 veces mejores capaces de conducir la corriente eléctrica, incluso algunos polímeros sin estar dopados. La conducción de la electricidad se debe al movimiento de electrones libremente en el material. Para que este efecto ocurra se realiza el dopaje. Los polímeros utilizados como conductores están constituidos principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, dispuestos en unidades monoméricas repetidas. Además, en algunos casos se llega a combinar con nitrógeno o azufre.
El dopaje se puede definir como la contaminación atómica con átomos de diferentes estructuras, con átomos de diferentes a las de la estructura original, alterando así el perfil energético de las bandas de conducción. Existen dos tipos de conductividad, una tipo P y otra tipo N. En la tipo N es donde se liberan los electrones y en la tipo P es donde se captan los electrones. En este ejemplo tenemos al antimonio que está siendo contaminado con átomos de silicio, lo cual genera que se liberen electrones. En cambio, en este ejemplo del tipo B, tenemos al boro contaminado con moléculas de silicio, lo que genera una impureza del aceptor, creando un agujero y añadiendo un espacio para el electrón. Con la mejora de la estructura con esto se mejora una conductividad eléctrica. Gracias a que se van mejorando los métodos de contaminación y de pureza, se ha conseguido superar la conductividad eléctrica de algunos metales en relación a su peso y volumen. Bien, ahora veamos cuáles son las estructuras de los polímeros conductores más usadas. Vendría siendo la del poliacetileno, la polianida, el polipirol y el politiofeno. Aquí vemos cómo en cada una de estas estructuras se encuentra lo que vendría siendo un doble enlace en su estructura. En este caso la polianila es la única que tiene un triple enlace, además de que se combinan con moléculas de hidrógeno y nitrógeno o de azufre, como vendría siendo en el caso de la politiofeno. Bien. Ahora, algunas propiedades de los polímeros conductores vendrían siendo su flexibilidad, su ligereza, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión, su fácil preparación y bajo costo, que son excelentes conductores eléctricos y capacidades ópticas excelentes. Algunos métodos de síntesis que podemos encontrar vendría siendo la síntesis directa, la cual fue desarrollada por Shirakawa en 1971. Este fue un experimento que se desarrolló en un colegio en el cual uno de sus alumnos agregó más catalizador del necesario a una de los polímeros que estaban desarrollando en ese momento. Se le agregó más de 1000 veces la dosis necesaria de catalizador, con esto generando otra reacción en el polímero, obteniendo como una placa de aluminio oscura en vez de un polvo negro y opaco que era el principal objetivo del experimento. Cuando se obtuvo la lámina, esta se analizó y era muy flexible. Además de que en una prueba eléctrica se obtuvo que era un excelente conductor. Otro vendría siendo la oxidación química del monómero. En una disolución monomérica se añade un oxidante, cuyo potencial de oxidación debería de ser el mismo del monómero. Sales de hierro 3 en disolución de pirol, se forma un precipitado negro de polipirol. La presencia de otras sales mejora las propiedades poliméricas al favorecer su oxidación reversible. Otro método vendría siendo la oxidación electroquímica, donde sobre el ánodo de una celda electroquímica que contiene un disolvente y una sal, permite el paso de corriente y favorece la oxidación del polímero. Otro método vendría siendo la oxidación en plasma. Por sí solo el generar plasma inicia una polimerización sobre la superficie en la que se refleja. A partir de precursores, un polímero precursor generalmente soluble es aplicado en la superficie deseada.
Por calentamiento se descompone dando una molécula gaseosa y un polímero conductor insoluble. Y algunos otros métodos vendrían siendo la pirólisis parcial de polímeros no conductores, la polimerización fotoiniciada y la polimerización por condensación. Perdón. Ahora, algunas aplicaciones que tienen los polímeros conductores vendrían siendo en la nano y microtecnología, la biomedicina, la robótica, ventanas inteligentes, la microelectrónica, baterías, músculos artificiales, como podemos ver aquí en este ejemplo. Al ser los polímeros, esta clase de polímeros muy buenos al captar corriente eléctrica, y el cerebro mandar como la principal función de un músculo es a partir de señales pulsos eléctricos que manda el cerebro, entonces es un buen material para la creación de músculos artificiales. Igual con los nervios artificiales, teléfonos móviles. El mayor ejemplo que tenemos es el teléfono desarrollado por Samsung, el Galaxy Fold, en cual es un celular que se dobla teniendo tanto una pantalla más pequeña como una pantalla más grande. Televisores, los cuales actualmente LG está desarrollando algunas pantallas más grandes y planas, además de ser ligeras, las cuales son, como se ve en esta imagen, como pequeñas capas de polímeros de plástico, los cuales pueden reflejar, bueno, no sería reflejar, producir imágenes sobre el mismo polímero. Aplicaciones en la ingeniería, los polímeros. Si bien la importancia de estos polímeros en gran escala para la industria es demasiado extenso, o sea, se puede fabricar desde una pieza de plástico para una máquina hasta un producto que salga al mercado. Las propiedades mecánicas de los polímeros para la industria son excelentes y mucho más resistentes si los comparamos con otros materiales, porque sus cadenas moleculares son bastante grandes. No obstante, su resistencia depende directamente de la composición química que se haya realizado el polímero en un laboratorio. Bueno, hay que tener en cuenta que al igual que existen polímeros naturales como el algodón o la lana, también hay creados principios principios químicos. Estos últimos polímeros con los que trabajamos diariamente reciben el nombre de polímeros sintéticos y hacen referencia a todos los plásticos como lo que es el nylon, el PVC, el polietileno, entre otros más plásticos en la industria, además de que los plásticos reforzados para la industria son uno de ellos. Bueno, si bien los polímeros tienen sus propiedades térmicas, como lo que es el termoplástico, termoestables, elastómeros y elastómeros termoestables. Termoplásticos, perdón. Bueno, si bien sus propiedades térmicas describen cómo se comportan los polímeros frente al calor y su función al comportamiento. Eso es una de sus grandes características. Bueno, si bien los termoplásticos son aquellos materiales sometidos a grandes temperaturas bastante altas. Estas se pueden deformar ya que pueden ser flexibles. Se derriten cuando se llega a una gran temperatura y se endurecen cuando se enfrían. Otro factor relevante de estos polímeros termoplásticos es que después de calentarse y haberse moldeado permiten recalentarse de nuevo para dar lugar a otras formas. Bueno, si bien los plásticos termoestables o fijos no ofrecen tantas ventajas como los polímeros termoplásticos, ya que pasan a ser blandos cuando se calientan, pero no permiten más transformaciones una vez que se han enfriado. No obstante, también se encuentran entre los plásticos de ingeniería más usados en la industria. Si bien un ejemplo de ellos de los termoestables podemos ver en la imagen una espátula de cocina, o si bien incluso un sartén.
Los elastómeros. Estos polímeros son muy flexibles a temperatura ambiente. La gran mayoría son amorfos y tienen un punto de fusión. Sin embargo, los elastómeros cuentan con una transición vitrio-líquido, transición gradual y reversible en materiales amorfos, que les permiten pasar de un estado duro a un no viscoso, conforme se les someten a altas temperaturas. Bueno, es como ver un pedazo de caucho derritiéndose y hacerse una especie de masa. De esa manera se hacen los elastómeros. Si bien los elastómeros termoplásticos, o también conocidos como TPE, cuentan con una mezcla de polímeros que hacen que se comporten con las mismas propiedades de los termoplásticos y los elastómeros. De ahí los elastómeros termoplásticos se pueden estirar con facilidad a temperatura ambiente y que además tengan capacidad para volver a su posición original. Al mismo tiempo pueden ser proceso cuando se calientan por encima de la temperatura de transición de fusión. Bueno, si bien estos polímeros son, si bien nuevos, por así decirlo, ya que se podría decir que es la nueva tecnología, y lo podremos ver mucho en lo que son en la industria de los tenis. El procesamiento técnico en la ingeniería. Bueno, para conseguir plásticos resistentes a sustancias químicas y productos plásticos para la industria, en general a partir de polímeros en bruto, es necesario un proceso de transformación física a partir de diferentes tecnologías, entre las que podemos encontrar como es la extrusión. Esta sirve para hacer tuberías, aislantes y láminas. Esta es una máquina donde se mete el polímero y esta sale de la forma en que se hace el plástico. El moldeo de inyección. Si bien estas piezas para máquinas y otras formas más complejas, este proceso, como se ve en la imagen, es una especie de inyección y esta se podría decir que inyecta en un molde. Y el moldeo por rotación, esa sirve para grandes estructuras, o sea, para piezas en estructuras que se tienen que hacer de plástico. Película soplada y película colada para materiales termoplásticos. Si bien esta parece mucho como un rollo de tela y así sale como una tipo lámina. También está el prensado para resinas. El prensado es como si la aplastara y sale de esa forma. También está el hilado para fibras. Bueno, pues ya conocemos lo que son plásticos en hilo, como son los tendederos o otro tipo de hilo, pero que es plástico, al final es un polímero. Moldeo por transferencia y por compresión para material termoestables. Bueno, si bien esta es muy parecido al moldeo de rotación y al moldeo de inyecciones, pero esta es de que hay tubos donde tiene el polímero en líquido y esta se manda al molde. Ese es por eso se llama moldeo por transferencia. Y por último está la vulcanización. Esto es para cauchos o elastómeros. En general esto es más para llantas. En esa rueda se crea una llanta. Y es así como son los polímeros en la ingeniería. Bueno, ahora vamos a definir a lo que es un material cerámico. Y una definición amplia de materiales cerámicos diría que son sólidos inorgánicos, no metálicos, producidos mediante tratamientos térmicos. Comparados con los metales y los plásticos, estos son duros, no combustibles y no oxidables. Además pueden utilizarse en ambientes con temperatura alta, así como ambientes corrosivos y tribológicos. Continuamos con qué propiedades tienen los materiales cerámicos. Y bueno, vamos a encontrar que las propiedades de los materiales cerámicos cubren un amplio intervalo de necesidades. Estas son como propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas, propiedades magnéticas y las propiedades químicas. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo la estructura de los cerámicos. Y principalmente existen dos características que componen los materiales cerámicos que determinan la estructura cristalina. Y estos son el valor de la carga eléctrica de los iones y sus componentes, y los tamaños relativos de los cationes y los aniones. Además, el cristal debe ser eléctricamente neutro,
o sea que todas las cargas positivas de los cationes deben ser equilibradas por un número igual de cargas negativas en los aniones. Bueno, continuamos con lo que viene siendo la estructura del cloruro de sodio, y primero les voy a dar una definición muy rápida y después continuamos con lo que viene siendo la estructura. Bueno, el cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal, es uno de los minerales más abundantes en la Tierra y nutriente esencial para algunos animales y plantas. Este se encuentra de forma natural en el agua de mar y en formaciones rocosas subterráneas. Bueno, continuamos con la estructura, y un gran número de materiales cerámicos, incluyendo el óxido de calcio, el óxido de magnesio, el sulfuro de magnesio y el material electrómico anódico, poseen la estructura del cloruro de sodio. Esta estructura es del tipo AX, posee un número de coordinación tanto para los cationes y los aniones de 6, por lo consiguiente el cociente del radio del catión y del anión está comprendido entre 0.414 y 0.732. Bueno, ahora seguimos con la estructura del cloruro de cesio, y el cloruro de cesio principalmente se utiliza para separar varios tipos de ADN por centrifugación isotípica. Este es un reactivo en química analítica que se utiliza para identificar iones por el color y por la morfología del precipitado. El número de coordinación es 8 para ambos tipos de iones. El intercambio de las posiciones de los iones positivos y negativos reduce la misma escritura. Esta no es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, puesto que distintos puntos de iones ocupan los puntos en la red. Bueno, ahora seguimos con la estructura del sulfato de zinc, y se utiliza médicamente como un suplemento dietético. Específicamente también se utiliza para tratar la deficiencia de zinc y para prevenir las condiciones en personas con riesgo elevado. Esto también junto a su uso en la terapia de rehidratación oral para niños que tengan diarrea. Bueno, ya en la estructura se le denomina como estructura de Blenda y es típica del sulfato de zinc, del óxido de berilio, del carburo de silicio y del teleruro de zinc. Tiene estructura cristalina del tipo AX, en el cual el número de coordinación es 4, o sea que todos los iones están con coordinación tetraédrica. Se denomina estructura de Blenda o de escalerita, lo cual corresponde al nombre dado al mineral del sulfuro de zinc. Bueno, ahora seguimos con la estructura de la fluorita. Es un mineral formado por la combinación del calcio y del flúor. Aunque no es particularmente abundante, es uno de los minerales más conocidos porque forma cristales en una variedad de colores que pueden ser muy intensos o incluso eléctricos. Por lo mismo, es ampliamente comercializada y muy bien valorada. El fluoruro de calcio, el óxido de torio, el dióxido de uranio y otros elementos más tienen la estructura de la fluorita. Estos compuestos se destacan por la fórmula química AM y XP, donde M y OP son diferentes de 1. El cociente de radios iónicos Rc sobre Ra para el fluoruro de calcio es alrededor de 0.8, lo cual corresponde a un número de coordinación de 8. Bueno, ya por último tenemos la estructura de la perovskita. La perovskita es un mineral relativamente raro, que en la actualidad se utiliza para producir paneles solares y que alcanza una eficiencia de más del 20%, siendo estas células más eficientes que existen hasta la fecha. Es además la tecnología solar de mayor crecimiento. Se encuentran en varios cerámicos muy importantes, como cerámicos eléctricos, como el óxido de bario y titanio, el titanio y el titanio de estroncio. En este tipo de celdas están presentes 3 clases de iones. Si en las esquinas de un cubo están los iones de bario y los iones de oxígeno llenarán los sitios centrados en las caras, y los iones de titanio ocuparán los sitios centrados en el cuerpo. La distorsión de la celda unitaria produce una señal eléctrica, lo que permite que ciertos titanios sirvan como transductores. Bueno, ahora vamos a continuar con las propiedades físicas, químicas y térmicas de los cerámicos. Bueno, las propiedades físicas de los cerámicos dependen de acuerdo a sus enlaces, pero por lo general cuentan con dureza y fragilidad.
además de altos puntos de fusión y son rígidos tras la cocción. Antes de ello son extremadamente dáctiles y pueden tomar diversas formas y tamaños. Bueno, las propiedades químicas que definen los cerámicos son la biocompatibilidad y la estabilidad química. La biocompatibilidad es la capacidad que tiene un biomaterial para poder usar en tratamientos médicos y asimismo conseguir los resultados óptimos. Y estos buscando mejorar el rendimiento celular o del tejido, definiendo su uso específico, claro está. Y bueno, estos son creados y utilizados para hacer prótesis, órganos artificiales y trasplantes quirúrgicos. Y bueno, un ejemplo de esto sería en la odontología, las prótesis dentales. Por otro lado tenemos la estabilidad química, que esta es la estabilidad termodinámica en un sistema químico, que a su vez la estabilidad termodinámica es cuando ocurre en un sistema que esté en un estado de energía bajo o que esté en equilibrio químico con su entorno. Bueno, ahora, asimismo, gracias a su ausencia de electrones conductores, podemos ver que la cerámica es un aislante térmico y eléctrico, y un ejemplo de esto serían los aisladores de porcelana. Varios de ellos están ubicados en los ferrocarriles, en las vías de alta velocidad y de uso convencional por todo el mundo, subestaciones de distribución, que sería aislantes de apoyo de altas cargas mecánicas y de tensiones de hasta 500 kilovoltios, pasamuros de hasta 72 kilovoltios y 3150 amperes, con transformadores, con pasatapas y aisladores cerámicos. Bueno, como podemos estar observando, estos cuentan con propiedades químicas y físicas, las cuales hacen que la cerámica tenga mucho valor para usos tanto convencionales como en ámbitos industriales. No obstante, es importante conocer todas las variables para poder procesar y fabricar a la cerámica, y por ello es importante conocer la composición química de la misma, como las materias primas y sus aditivos. Ahora, pasando a la composición química, los elementos que se utilizan son tanto metálicos y no metálicos. La elección y fabricación por diferentes tipos de arcillas, molde crudo y se someten a la cocción. Por un lado podemos ver la cocción de forma artesanal y del otro lado la industrial. Bueno, como materiales destacados que se utilizan para la composición química de la cerámica, tenemos los materiales inorgánicos como la arcilla, el silicio y el feldespato. Estos materiales dependen de acuerdo al uso que se le vayan a dar y también de acuerdo a los materiales que se vayan a utilizar. También es importante añadir aditivos cerámicos correctos para mejorar las características de ellos y tener así un mejor resultado. Además de que estos cuentan con enlaces iónicos o covalentes, y eso generando que tengan alta heterogeneidad para formar desde mezclas sencillas hasta mezclas mucho más complejas. Bueno, los cerámicos están constituidos por materias primas y plásticas, las cuales se utilizan como las arcillas, que serían los principales materiales para la producción de los cerámicos. Perdón. Estos están conformados por este proceso, el cual consiste en ejercer presión en una sola dirección para poder compactar los polvos cerámicos. Posteriormente tenemos varios elementos formados de red, los cuales se utilizan principalmente los silicios, que un ejemplo de esto sería el cuarzo, que este se constituye en buscarle la forma vítrea, que es la forma característica de los cerámicos. Posteriormente tenemos los materiales fundentes que se utilizan los feldespatos, estos con la finalidad de
reducir el punto de fusión de cocción de los cerámicos. Y por último, y no menos importante, a los aditivos cerámicos, o conocido el proceso como Lis-Gómez. Este consiste en como arcilla semejante a un esmalte, y también este cuenta con una textura como líquida y fina. Su tarea principal es poder pigmentar los cerámicos y también darle una capa protectora, para así proteger las propiedades físicas y químicas. A su vez, la estructura química de la cerámica cuenta con cierta particularidad, porque este cuenta con estructura vítrea, o también conocida como amorfa. Esto quiere decir que sus átomos no están ordenados como los cristales, todo lo contrario. En los cerámicos no cuentan con un patrón repetitivo. Esto quiere decir que tú al momento de calentar un sólido, este va a empezar a quebrar sus enlaces químicos y se va a empezar a perder la forma del cristal. Se puede decir que se empieza a derretir, como ya lo mencioné. Y posteriormente, cuando se empiece a enfriar, va a empezar a volver a tomar su forma natural. Pero en este caso, con los cerámicos no permiten que suceda esto, generando que este tenga una forma de un sólido amorfo. Y lo curioso de esto es que, a pesar de que no cuentan con un patrón repetitivo, ellos tienen cargas eléctricas, a los cuales al momento de equilibrarse forman enlaces químicos, los cuales son resistentes y fuertes. Y bueno, ahora pasando a las propiedades térmicas de los cerámicos, estos cuentan con altos puntos de fusión, los cuales sirven principalmente para la industria metalúrgica, cerámica, química y una parte de las industrias de los vidrios. Y bueno, esto porque soportan el ambiente en el calor, tanto líquidos como los gases. Y continuando con los materiales refractarios cerámicos, vemos que estos cuentan con altos puntos de fusión como el óxido de aluminio y el óxido de magnesio. También cuentan con usos industriales, también tienen resistencias a altas temperaturas, densidad y porosidad, y una de sus variantes como refractarios son los refractarios densos, los cuales cuentan con la peculiaridad de ser resistentes a la corrosión de líquidos y gases, y estos se dividen en ácidos y básicos. Aquí, como podemos ver, los refractarios ácidos se conforman principalmente de óxido de silicio o sílice, óxido de aluminio, óxido de magnesio y óxido de cromo. Continuando con las características, vemos que tiene alta refractariedad, tiene alta resistencia mecánica y también tiene rigidez a temperaturas cercanas a sus puntos de fusión. Todo esto gracias a sus componentes, que es arcilla cocida plástica, arcilla de partículas gruesas y arcilla pétrea. Por último tenemos el refractario básico, el cual está compuesto de óxido de magnesio y óxido de calcio. Cuentan con alto porcentaje de magnesio y su principal función es el recubrimiento en el acero. Bueno, yo les voy a hablar de las propiedades eléctricas en los cerámicos. Vamos a empezar con su utilidad. Bueno, los materiales cerámicos se utilizan de gran variedad, ya que pueden ser utilizados para aplicaciones eléctricas o electrónicas. Un claro ejemplo de aplicaciones eléctricas es que pueden utilizarse para aislar o alejar corrientes de alto voltaje o de bajo voltaje. Ahora vamos a pasar con las propiedades eléctricas y vamos a empezar como principal, que bueno, es la principal, que es la constante dieléctrica. Era dieléctrica, nada más que lo confundí. Bueno, su definición es que se divide como la permitiva absoluta de la constante dieléctrica, y por esto está el nombre de los objetos dieléctricos, que en esos objetos entran los aislantes, que fueron los que les comenté, que pueden aislar corrientes de alto voltaje o de bajo voltaje. Ahora vamos a pasar con la rigidez eléctrica. Bueno, pues la rigidez eléctrica es aquella que tiene la capacidad de almacenar energía de altos voltajes, y pues, o sea, si sea el voltaje muy alto, la rigidez eléctrica va a tener la capacidad de lograr adaptarse para generarle alto voltaje.
Una de las ventajas de la rigidez eléctrica más bien, es que es fácil de medir y se mide con voltios y se me hace algo un poquito más sencillo. Bueno, ahora les voy a hablar del factor de pérdida dieléctrico. Este no es del tema, pero yo me quise meter más a fondo e investigar más y pues no es del tema, pero tiene que ver. Bueno, este se utiliza para mantener las cargas eléctricas en los dispensadores y así generar corrientes eléctricas que induzcan a una corriente, se podría decir, eléctrica de 90 grados. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar sobre los materiales aislantes cerámicos, que en estos entra la porcelana, la alumnia y la fosferita. Tienen propiedades eléctricas y mecánicas que esto hace que se consideren idóneos para la aplicación y se consideran aislantes para algunas industrias eléctricas o electrónicas. Bueno, ahora hablaremos de los materiales cerámicos para condensadores. Se utilizan como materiales dieléctricos y se usan para discos cerámicos y son, se podría decir, el dispensador número 1, así por decirlo, más usado y el más usual o común. Ahora hablaremos de los semiconductores cerámicos, que dichos semiconductores son muy importantes para el funcionamiento de cosas eléctricas, como por ejemplo sería el termistor, que es un elemento que nos ayuda a verificar las temperaturas y está compuesto de hecho por semiconductores cerámicos. Muy bien, continuamos con cerámicos como materiales aislantes. Sus características, entre las más principales, son la resistencia a la corrosión, igual a la resistencia a las altas temperaturas, a su vez igual su buena capacidad de aislamiento electrónico. Sus propiedades eléctricas son el aislamiento eléctrico y su conductividad. Nada más que hay materiales cerámicos que no nos permiten conducir electricidad, solo uno, que son los semiconductores, que estos dependen de su voltaje y de su temperatura para poder conducir la electricidad. Un ejemplo de estos son los que están viendo en pantalla, que estos son muy utilizados en las industrias electrónicas o eléctricas. Sus propiedades físicas es que tienen muy buena dureza, muy buena rigidez, muy buena densidad, muy buena resistencia a su impacto, a diferentes impactos. Un ejemplo de estos podríamos decir una taza, que tiene muy buena dureza, a la vez por ser muy dura tiene muy buena rigidez, o sea, no permite deformaciones. Igual tiene muy buena resistencia al impacto. Obviamente si la tiramos de un lugar muy alto, pues sí tiende a romperse, pero si la dejamos, por ejemplo, en la mesa y de ahí se nos cae o si se cae en la mesa, pues no tiende mucho a romperse, no es muy frágil, por así decirlo. Y su densidad, como al ser un objeto que no es tan grande, tampoco tiende a pesar tanto. Sus propiedades químicas, como lo mencioné anteriormente, es que tienen muy buena resistencia a la corrosión, por ejemplo, a los agentes corrosivos, que pues podríamos decir a un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, entre diferentes otros. Muy bien, la propiedad térmica son tres, que es la resistencia al calor, la expansión térmica y la conductividad térmica. ¿A qué me refiero con esto? O un ejemplo de esto sería igual el ejemplo de agarrar una taza, la metemos al microondas para calentar, no sé, agua o café. Esta, al recibir calor, lo transmite hacia el café o el agua y no tiende la taza a deformarse. Ese es un ejemplo muy bueno a lo que me refiero. Algunos ejemplos es la porcelana eléctrica, que es como la que les mostré en la imagen de las primeras diapositivas.
Estas son muy utilizadas para las industrias electrónicas para poder dar luz a diferentes ciudades o pueblos, por así decirlo. Otro ejemplo son los condensadores, que nos ayudan igual a transmitir electricidad. Estas las utilizan mucho en nuestras computadoras, teléfonos, etcétera. Los semiconductores, como ya les había mencionado antes, unos ejemplos de estos muy buenos serían las resistencias, que luego las ocupamos para las laptops o nuestros teléfonos igualmente, igual las luces LED. Esas son muy buenos ejemplos de semiconductores. Los ferroeléctricos, un ejemplo de estos es un USB que nos ayuda igual a transmitir, en este caso sí nos podría transmitir información igual, igual la electricidad nos ayuda mucho, es un muy buen ejemplo. Muy bien, vamos a empezar con el tema de materiales cerámicos superconductores. Algunas características de los cerámicos es que son materiales compuestos por metales y no metales unidos por enlaces iónicos y covalentes, son duros, resistentes al calor, corrosión, desgaste, deformaciones, también son 40% más ligeros que los propios metales y son buenos aislantes eléctricos y térmicos. Algunos inconvenientes que tenemos con estos materiales es que pueden romperse con grandes impactos y estos no pueden ser producidos en forma de alambres o hilos como los metales. Y algunas formas que estos pueden adoptar son como los silicatos, los óxidos, los carburos, nitruros y los aluminatos. Estos materiales pueden clasificarse en dos grupos, que serían los cerámicos tradicionales y los cerámicos de uso específico. Los cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos, los cuales son arcilla, sílice y feldespato. Ejemplo de ello tenemos a los ladrillos y tejas utilizadas en la industria de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. Tenemos a los cerámicos de uso específico, que son cerámicas ingenieriles que están constituidas por compuestos puros o casi puros, tales como el óxido de aluminio, carburo de silicio y nitruro de silicio. Ejemplo de ello tenemos el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura de la turbina, que se utiliza en el revestimiento de la barrera térmica, y el óxido de aluminio, que se encuentra en la base del soporte para los circuitos integrados de los chips. Por su parte tenemos a los cerámicos tradicionales, que son el sílice, la arcilla y el feldespato. Ahora hablemos de los sílices y silicatos, y es que el silicio y el carbono, al tener la misma valencia, cuando estos se juntan con el oxígeno, componen una forma tetraédrica. La forma más común de encontrarlas es en el cuarzo y normalmente es parte de las arenas y las rocas. Estos mismos se pueden combinar de diferentes maneras según compartan 2, 3 o 4 vértices. Cuando estos comparten 2 vértices, tenemos una cadena de anillo y el material es fibroso, tal cual es la arcilla. Cuando el enlazado de la cadena es de 2 dimensiones, se producen láminas que dan origen a diversos materiales arcillosos. Esto hace que sean materiales plásticos, moldeables y sean usados para fabricar vasijas, tabiques y adornos. En el caso del sílice se comparten 3 vértices. Esto forma una estructura laminar. Ejemplo de ello tenemos a la moscovita o el gel de sílice, que estos sirven para absorber en el interior de ciertos objetos la humedad. Por último tenemos al feldespato, que estos comparten sus 4 vértices y esto da una estructura tridimensional. Estos se encuentran en forma de roca ígnea que contienen minerales de silicatos cristalinos y constituyen el 60% de la corteza terrestre. Cuando un cerámico está conformado por 2 o más materiales, se vuelven más fuertes y a este se les denomina compósites, además que son más efectivos. Ejemplo de ello tenemos al carburo de silicio, también llamado carborundum. El carburo de silicio es uno de los abrasivos más usados en el mundo por su dureza como el diamante. Este es utilizado en la industria de las herramientas del corte para reforzar la aluminio con fibras de carburo de silicio, lo cual hace que se vuelva aún más duro. Las aplicaciones que podemos darle a estos materiales son en la industria de la construcción. Por ejemplo,
productos como ladrillos, azulejos, vajillas, piezas mecánicas, etc. También en la industria electrónica se utiliza en los circuitos integrados de semiconductores, donde se monta un sustrato de cerámica que por lo general es aluminio. Además, en la industria energética, donde los materiales cerámicos pueden resultar en componentes de combustibles nucleares. Por otro lado, en la industria aeroespacial se utilizan placas cerámicas en la superficie de los transbordadores espaciales, donde los protege contra el sobrecalentamiento. Y por último, en la industria biomédica, donde sus aplicaciones están relacionadas con la biocerámica y la piezocerámica, las cuales están enfocadas en prótesis y alguno que otro implante. Estos son algunos cerámicos más utilizados en el mundo, por ejemplo el aluminio, el nitruro de aluminio, el carburo de boro, el carburo de silicio, el nitruro de silicio, el boruro de titanio y la urania, cada uno con sus respectivos usos y utilidades. Ahora bien, pasemos con los conductores. Podemos decir que un cable normal es un conductor porque conduce la electricidad. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un pequeño problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones, y esa energía es la que calienta el cable, y se le conoce como la ley de Joule. Ahora sí, pasemos con los cerámicos superconductores. Para empezar, un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia, y pasa por una transición de fase. Sin embargo, en 1911, el físico Kamerlingh Onnes observó que en el mercurio ya no había resistencia eléctrica, por debajo de los 4.2 grados Kelvin. La superconductividad es un estado donde un material, al pasar por una transición superconductora o temperatura crítica, ya no opone resistencia a un flujo de corriente. La transición de fase es un cambio brusco de propiedades, por ejemplo, de un conductor a superconductor, es decir, de conducir con resistencia a conducir sin ella. Ejemplo de ello tenemos al metal no superconductor, que pueden ser los metales de transición, y un superconductor podrían ser los cerámicos. Como podemos ver, algunos superconductores son metales, pero tienen una baja temperatura crítica, y la mayoría no llega a un estado superconductor, por ello es que se prefieren a los cerámicos en vez de los metales. Ahora les presentaré algunos hechos importantes. Después que se descubriera la superconductividad en el mercurio y el plomo, se observó en 1930 el niobio con una temperatura crítica de 9.2 grados Kelvin, la más elevada en un elemento puro. En 1973 se obtuvo una aleación de niobio y germanio. En 1986 los físicos Bednorz y Müller revolucionaron el campo de la superconductividad al detectar propiedades superconductoras en óxidos metálicos, a los cuales se les conoce como materiales cerámicos. Entre ellos tenemos un óxido mixto que es el óxido de bario, lantano y cobre, que se encuentra por encima de la barrera de los 23.3 grados Kelvin. A principios de 1987 las cerámicas empezaron a dar valores de temperatura crítica por encima de la temperatura del nitrógeno líquido, que equivale a 77 grados Kelvin, y a esto se les empezó a llamar perovskitas. Como cierre a estos acontecimientos, podemos decir que los cerámicos tienen mayor temperatura crítica que los metales, y que son superconductores solo cuando son enfriados por debajo de esta. Existen algunos parámetros a seguir para mantener la superconductividad. Entre ellos está la temperatura crítica, la corriente crítica y el campo crítico. Cada parámetro depende del otro, lo cual limita una zona de trabajo. Algunas ventajas que tienen los superconductores por encima de los conductores es que ya no hay pérdida de energía, se anula su resistencia, son magnéticamente perfectos, ya que estos expulsan todo el flujo magnético de su interior, que es dado por el efecto Meissner, transportan hasta 5 veces más corriente que un conductor normal y tiene gran potencial económico a mediano y largo plazo. Entre sus desventajas tenemos que solo se superconducen cuando se mantienen por debajo de una temperatura dada llamada temperatura de transición. Para los superconductores prácticos actualmente conocidos, su temperatura crítica es muy por debajo de los 77 grados Kelvin, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Mantenerlos por debajo de esta temperatura implica una gran cantidad de tecnología criogénica muy cara.
Por lo tanto, los superconductores todavía no aparecen en la mayoría de electrónica que usamos todos los días. Los científicos están trabajando en el diseño de superconductores que puedan operar a temperatura ambiente. A estos materiales superconductores se les puede clasificar de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Los del tipo 1 son metales y compuestos intermetálicos, mientras que los del tipo 2 son los cerámicos o superconductores de alta temperatura. Su temperatura crítica va desde los 0 hasta los 25 grados Kelvin en el tipo 1 y desde los 30 hasta los 150 grados Kelvin en el tipo 2. El efecto Meissner consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de su temperatura crítica. Las líneas de campo magnético son expulsadas del interior del material, por lo que éste se comporta como un material diamagnéticamente perfecto. La expulsión del campo magnético se debe a la formación de corrientes superficiales en el superconductor, que crean un campo magnético igual y opuesto al campo externo. La expulsión del campo magnético del material superconductor posibilita la formación de efectos curiosos como la levitación. El efecto Meissner da lugar a la repulsión entre un imán y un superconductor que da forma a que uno levite sobre el otro. Si el campo magnético es suficientemente fuerte o la temperatura es alta, se destruye la superconductividad y la levitación ocurre. Cuando un superconductor se enfría por debajo de su temperatura crítica en presencia de un campo magnético, el flujo magnético es expulsado de su interior y, lo que daba honor a su descubridor en 1933, se denomina efecto Meissner. Como habíamos dicho anteriormente, los superconductores se clasifican en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, según la teoría BSS. Los superconductores de tipo 1 son los que tienen un único campo magnético crítico y pasan bruscamente del estado superconductor al normal. Este superconductor nunca deja que exista un campo magnético en su interior. Además presenta efecto Meissner para campos magnéticos inferior a su temperatura crítica, mientras que a campos superiores deja de ser superconductor. Los del tipo 1 presentan pocas aplicaciones prácticas dado que los campos críticos son muy bajos, casi llegando al cero absoluto. Además los componen elementos metálicos simples. Ahora, el de tipo 2, a diferencia del tipo 1, presenta dos campos magnéticos críticos, Hc1 y Hc2, estando plenamente en el estado superconductor para un campo magnético externo por debajo de Hc1 y en el estado normal por encima de Hc2, hallándose en un estado mixto cuando el campo magnético se halla entre ambos. Cuando el campo externo alcanza Hc2, el flujo penetra en todo el material y se destruye el estado superconductor. Entre los campos magnéticos críticos Hc1 y Hc2, el material presenta un efecto Meissner incompleto y se comporta como una mezcla de material normal y de superconductor, estado mixto o vórtices. En los campos magnéticos bajos, el superconductor expulsa el campo magnético externo que aumenta por encima del campo crítico inferior, Hc1, que ingresa al material. Pero las líneas de campo están en paquetes discretos. Si el campo se incrementa más allá de Hc2, se destruye la superconductividad y los materiales ya no son superconductores. El superconductor en este caso atrapa parte del campo magnético. Para que pueda penetrar el campo magnético, en los vórtices se destruye la superconductividad. Los vórtices pueden anclarse en el superconductor debido a los defectos de la red de átomos. Cuando esto ocurre, el imán que está levitando encima del superconductor también está anclado. El fenómeno del anclaje en los vórtices permite que podamos construir un tren superconductor que levite sobre una vía magnética sin descarrilar, por ejemplo el tren más rápido del mundo, el Maglev en Shanghái. En este caso tenemos al óxido de cobre, o también llamado cuprato, que es un cerámico con una temperatura crítica de 93 grados Kelvin, y podemos utilizar nitrógeno líquido que se encuentra a 77 grados Kelvin. Y esta es una gran ventaja, ya que tiene una temperatura crítica relativamente alta, lo cual hace que podamos utilizar el nitrógeno líquido en vez del helio líquido, ya que es mucho más asequible. Además, algo que agregar es que los superconductores se utilizan en los equipos de encefalografía, ya que producen campos magnéticos muy potentes, y en este caso, si se introdujera un metal con propiedades ferromagnéticas, podría causar un accidente.
Y sin más por mi parte, gracias por su atención.